A continuación explicaré el uso correcto del multímetro para realizar diferentes mediciones de magnitudes eléctricas y también de elementos y componentes electrónicos. Voy a iniciar mostrando los cables de prueba o sondas. Estos son tipo de puntas. Podemos observar que tenemos un color negro y un color rojo. Igual otro tipo de cables muy utilizados son los tipos cocodrilo, tipo caimán, debido al parecido que tienen la punta con el hocico de un cocodrilo o de un caimán. Aquí observamos las terminales de nuestro multímetro. Aquí observamos la terminal común, que es de color negro. Esto nos indica que aquí vamos a conectar el cable de color negro. Aquí tenemos una terminal de color rojo. Vamos a conectar el cable rojo siempre y cuando necesitemos medir voltaje, resistencia, capacitores y frecuencia. En este otro vamos a conectar el cable de prueba de color rojo siempre y cuando necesitemos medir microamperios y miliamperios. Y en este cuando necesitemos medir amperios. Tengo entonces mi perilla giratoria y aquí observamos el símbolo de las diferentes magnitudes y también de elementos electrónicos. Entonces voy a mover la perilla y la voy a ubicar en voltaje alterno. Entonces voy a proceder a conectar mis sondas tipo puntas. Ya mencionamos de que el color negro pues lo voy a conectar en común y el color rojo lo voy a conectar, en este caso como necesito medir voltaje, en esta terminal. Tengo por aquí un multicontactos que es un aparato muy utilizado en las casas de habitación, y ahí es donde encontramos el voltaje de corriente alterna. Por lo general se manejan dos tipos de voltaje, 110 voltios, para conectar aparatos o electrodomésticos pequeños como una refrigeradora, un televisor, un microondas, una licuadora, y utilizamos el voltaje de 220 voltios ya para conectar aparatos que consumen bastante corriente eléctrica, como ser una estufa de 4 hornillas, una ducha o un calentador de agua. Ahora bien, aquí podemos observar que todos contactos tiene dos terminales que están ubicadas en forma horizontal. Yo voy a proceder a insertar las puntas en ambas terminales. Aquí podemos observar que nos está marcando un voltaje de 122.8.7. Entonces, como estamos midiendo corriente alterna, vemos que no se mantiene estable, sino que sube y baja. ¿Qué sucede si intercambiamos las puntas? Siempre nos va a medir el mismo valor. Siempre y cuando conectemos las puntas en nuestra fase y en nuestra línea neutra. Entonces ahí observamos que nos marca 123 voltios. Voy a ubicar ahora mi perilla en el símbolo de voltaje de corriente directa, y este tipo de voltaje es el que encontramos en las baterías, ya sea una batería de carro, ya sea una batería de un control. Entonces, algo que debemos tener claro es que la punta de color rojo siempre la voy a ubicar en la terminal positiva y la punta de color negro la voy a ubicar en la terminal negativa. Esta pila, por ejemplo, es de 1.5 voltios. Entonces procedo, color rojo, terminal positivo, y color negro, terminal negativo. Ahí observamos que nos marca 1.43 voltios.
Eso indica que la pila pues no va a funcionar correctamente. Ahora bien, ubico la perilla giratoria en el símbolo de ohmios. Este pues es para medir resistencias. Voy a cambiar los cables de prueba y voy a conectarlos de tipo cocodrilo. El común siempre en el negro y el color rojo dependiendo lo que vaya a medir. Tengo por aquí una resistencia. Estas son muy utilizadas en aparatos electrónicos ya que tienen como finalidad reducir el paso de la corriente eléctrica. Voy a conectar mis puntas de mis cables de prueba a cualquiera de las dos terminales. Aquí no hay polaridad. Aquí observamos que esta nos mide 567 kiloohmios. Esa es la medida de esta resistencia. Voy a ubicar mi perilla en diodos. Los diodos son componentes electrónicos de dos terminales que permiten la circulación de la corriente eléctrica en un solo sentido. Los diodos tienen polaridad y aquí podemos determinar dónde vamos a conectar el cable de color rojo y el cable de color negro para medir el voltaje el cual debe pasar por la parte interna del diodo. Aquí observamos que nos marca 0.46 voltios. Esa es la capacidad de corriente que puede circular a través del diodo. Otro elemento que puedo medir con el multímetro es la continuidad. Por ejemplo, aquí tengo un fusible, el cual yo puedo darme cuenta si está en buen estado o no. Ya sabemos que por esta terminal debe circular corriente eléctrica. Entonces para ello yo voy a conectar una punta a un extremo y la otra al otro extremo. Si el multímetro emite un sonido, entonces eso nos indica que hay paso de corriente eléctrica y que el fusible está en buen estado. Caso contrario, entonces podemos concluir de que no sirve. Ahí escuchamos, quiere decir que hay paso de corriente eléctrica y que el fusible está en buen estado. Muevo mi perilla, ahora lo ubico en el símbolo de capacitores o condensadores y tengo aquí un capacitor. Estos capacitores, igual que las resistencias, son muy utilizados en placas electrónicas. Entonces voy a ubicar mis puntas, cualquiera de los dos extremos. Y aquí observamos que el multímetro nos muestra una lectura de 3.46 microfaradios. Esa es la capacidad que tiene este condensador o capacitor. Continúo, ahora voy a medir frecuencia. La frecuencia pues la vamos a determinar en el tipo de corriente alterna. Aquí en nuestro país existe una frecuencia de 60 Hz. Para ello pues voy a ubicar o voy a utilizar mis cables de prueba tipo punta y lo voy a insertar en este multicontactos para determinar cuál es la frecuencia que tenemos en nuestra corriente alterna. Aquí podemos observar que nos está marcando 59.99 a 60 Hz.
que es el tipo de frecuencia que comúnmente tenemos en nuestra corriente alterna. Y por último, voy a medir microamperios y miliamperios. Para ello, voy a cambiar mis cables de prueba y voy a utilizarlos de tipo cocodrilo. El común siempre en el negro. Y en este caso, pues el rojo lo voy a cambiar de terminal y lo voy a ubicar donde dice microamperios y miliamperios. Tengo improvisado un circuito, el cual lo voy a conectar a este multicontacto. Y voy a conectar las puntas de mis cables a una terminal y a la otra terminal de mi portalámparas. Entonces ahí observamos que se enciende y entonces vamos a ver cuántos microamperios me marca. Ahí me está marcando 239 microamperios. Cambio el selector a miliamperios y ahí me está marcando 0.4 miliamperios. Así es entonces como he concluido. Les he mostrado cómo medir diferentes magnitudes y elementos electrónicos.